30 minutos y como cada lunes iniciamos el debate aquí en Grupo Fórmula con Israel Zamora. ¿Cómo estás, Israel? Buenos días de Morena. Muy bien, buenos días, bonita semana a todos. Gracias, Rubén Moreira, coordinador del PRI en la Cámara de Diputados. Muy buenos días, buena semana a todas y a todos. Gracias, y subiendo, dicen, a marcha forzada por las escaleras, Jorge Triana, exdiputado del PAN. Ahorita llega. A ver, pues inevitable el tema del Zócalo ayer. Primero, pues un mitin político en donde estuvo la oposición. Era un mitin político, ya no era un tema de soberanía, pero ahí estuvieron todos los gobernadores, incluidos los del PRI, los del PAN, Movimiento Ciudadano, creo que solo faltó la gobernadora de Chihuahua, y de Guanajuato, Livia Denis. No estuvieron los partidos de oposición. Pero estuvieron sus gobernadores. Sí, porque es un tema institucional, ¿no? Estaba la gobernadora del Banco de México. ¿Pero te parecía ya un tema institucional después de lo que se había hablado con Donald Trump? Pues yo creo porque se habló, por el bien de todos, primero los pobres, Morena tal, o sea, se habló mucho como del partido, ¿no? Pues a ver, yo creo que es uno de estos casos en los que se mandan dos tipos de mensaje. Uno, hacia el público del país, donde se le dice somos un bando y los partidos de oposición acá no están. Los gobernadores fueron y qué bueno, desde el punto de vista de un respeto institucional a la jefa del Estado mexicano. Uh-huh. El otro ya no quedó tan firme, que era un mensaje a los Estados Unidos, porque no al mundo, sino a los Estados Unidos. Y digamos que se descafeinó un poquito, esperando el próximo toallazo, que es allá por los últimos de marzo. Bueno, el primero es el marzo 12, el de aluminio y acero, el miércoles. Pero vaya, los que parece que van a ser los interesantes son los del 2 de abril. No es aquellos grandes mítines de Lázaro Cárdenas, se parecen más a los de López Portillo, ¿no? Uh-huh. Hicieron un gran esfuerzo de acarreo. De gente. Allí en la Cámara, no hay que negarlo, nuestros compañeros de Morena y de otros partidos, pues recibieron cuota para llevar a gente al meeting, no, cuota de personas. Pensé que les habían dado dinero. Bueno, no sé, pero si nos no repartieron, pero sí hubo cuota. Y en los alrededores se veían los camiones. ¿Cuánto les pidieron a cada legislador? Eso sí no sé, pero yo creo que, como dicen, de tamaño del sapo está la pedrada, ¿no? Pero los juntaron a todos y les pidieron que llevaran gente al Zócalo. Vimos el corporativismo, les prohibieron llevar banderas de Morena, eso sí. Vimos el corporativismo de grandes sindicatos. Es un poquito como lo de López Portillo, nada más que descafeinado, pues para no ofender al señor de Estados Unidos, ¿no? López Portillo del PRI. Sí, claro. Es más, fue candidato único, creo, que es la aspiración máxima hoy de Morena, ¿no? Ser el partido único. Yo creo que no hubo ningún mensaje de Morena, más bien fue un mensaje institucional, en donde, por supuesto, la presidenta abordó los temas que corresponden al gobierno de México. Y sí, resaltar, la verdad es que sí me pareció un muy buen gesto de los gobernadores de oposición, 2 de Movimiento Ciudadano, estuvo ahí Nuevo León, estuvo Jalisco. Samuel García, Pablo Lemos. Sí, también del PRI, 2 gobernadores. Durango y Coahuila. Sí. Así es, y también del PAN. Entonces me parece que hubo un respeto también de los asistentes, ¿no? La mayoría sí de Morena, no sé si fue militancia de otros partidos, pero la foto eran de Morena, lo que sí es que hubo un respeto y creo que eso es bueno, es un mensaje de unidad en general que se manda a Estados Unidos. Más respeto presentaron los gobernadores de oposición que los miembros de Morena con la presidenta, pero ahorita abordamos ese tema. Jorge Romero, ¿cómo estás? Buenos días. Buenos días, Jorge Triana. Pero perdóname, perdón, yo estoy pensando en otra cosa, querido Jorge Triana. Dresero, ¿cómo le no es cierto. Pero esa no es ofensa. Para mí no es ofensa que me digas Azucena Dresser. El apellido de mi presidente. Buenos días, ¿cómo están, queridos amigos? Querida Azucena. ¿Qué tuvimos? Bueno, pues lo que tuvimos el día de ayer domingo fue un mensaje sin mensaje, no pasó absolutamente nada, no se dijo nada nuevo, se habló de, pues que va a construir trenes, pues ya sabemos que va a construir trenes, los programas sociales, ya sabemos que va a haber programas sociales, ya sabemos todo. Fue una arenga política dirigida a los simpatizantes de un movimiento
pues ni siquiera fue tampoco una arenga dirigida a exaltar el nacionalismo como se tenía previsto. Pues simplemente fue un evento, yo no sé qué festejamos. Yo no sé qué estamos festejando, que se va pues a alargar 27 días, ¿no? Que se logró que se alargara 27 días la agonía de estar apuntados con una pistola arancelaria. No se logró absolutamente nada. Y bueno, pues sí, lo que destaca es el desdén de un grupo de la cúpula, de la oligarquía morenista hacia la presidenta de la República. Yo creo que fue un descuido, evidentemente, pero qué mala logística, ¿no? Que no le avisen a la gente que está llegando a la presidenta de la República y la presidenta tenga que llegar a hacerle así en el hombro para, oigan, salúdenme, ya llegué, y volteen, y todo por quedar bien con el hijo del patrón, ¿no? Con Andrés Manuel López Beltrán, alias el Andy. Entonces, bueno, pues eso me parece muy lamentable. Les manchó todo el evento y no pasó absolutamente nada. Oye, Jorge, Triana. Gracias, Azucena. Perdóname, hombre, si dices que trae parejo, ¿no? Pero a descargo de Azucena nos dijo, ahí viene Triana subiendo. Excelente, ya con eso, Azucena. Oye, Jorge, pero bueno, un meeting político donde no se dijo nada, etcétera, pero estaban tus gobernadores ahí. Había un gobernador, Mauricio Curi. Estaba Mauricio Curi Querétaro, por cierto, él sí se dio cuenta cuando llegó la presidenta, Pues sí. Saludó efusivamente, con cortesía, con educación. A mí me parece que el caso de los gobernadores es un caso diferente al de los partidos políticos. Ellos tienen una relación institucional de Estado con la presidenta de la República, con el gobierno federal, tienen que cuidar esa parte. No me gustó porque inicialmente el evento iba a ser un evento convocado por una jefa de Estado para responder y dar un anuncio sobre los aranceles, se entendía, y esto ya se convirtió en un guateque vulgar, una cosa muy fea, y yo creo que no tenía nada que estar haciendo nuestro gobernador ahí, pero bueno, pues ahí estuvo, él tiene una relación distinta, y con este gobierno gandalla, abusivo, que amenaza, seguramente pues también hay cierto temor de que le quiten presupuesto o algo así, ¿no? Pues, también bueno. no nos engañemos, ¿no? Oye, pues a mí me parece muy ofensivo, con la explicación que quiera dar Morena, lo que pasó con la presidenta Claudia Sheinbaum. Si le dieron la espalda a propósito, bueno, pues mal. Si le dieron la espalda porque no sabía que venía la presidenta, pues mal, porque pues están en un evento de la presidenta y no están poniendo atención a lo importante, están en otra cosa, pues también es una descortesía, por decirlo amablemente, Israel. Yo creo que fue un descuido, como ya lo reconocieron las propias personas que estuvieron ahí, pero nada más. O sea, fue un descuido que yo creo que es menor. Que no les hubiera pasado con López Obrador. No debió de haber pasado, obviamente por eso pidieron disculpas, ¿no? Las personas que estuvieron involucradas, pero más allá tampoco le podemos conceder a la oposición. Yo sé que están esperando cualquier indicio que les permita creer que hay una división en Morena para que así tengan posibilidades de ganar. No, yo me enteré por los tweets que ellos subieron. Pero a lo que voy a Azucena lo es, hicieron enorme no ellos. crean, les tengo una mala noticia a la oposición, no crean que ese descuido va a hacer que ganen gobernaturas en el 2027, o sea, ya se los adelanto, No va a ser el el fracaso movimiento económico de está ustedes. unido. Ahora, son puntos de vista diferentes, ¿no? Hay dos visiones obviamente aquí representadas, unas en las que creen que informar al pueblo no sirve para nada, los ¿Y qué que creen informaron al pueblo? que, claro, a ver, se les dio mucho, se informó, primero la presidenta dijo que sí tenemos que festejar. Imaginemos que estuviéramos en el escenario de los aranceles. ¿Quién Pues desea todavía ese estamos. escenario? Pero Pues no estamos. Todavía Afortunadamente no estamos. No sería la misma realidad ahorita si tuviéramos que estar pagando todo lo que se está exportando al día, que son miles de millones de dólares, a Estados Unidos, si tuviéramos ese impuesto del 25%. Por supuesto que aunque sean 30 y tantos días los que se lograron Yo sí se le suspender, concedo eso a la presidenta, la verdad. A ver, rapidez Rubén. sobre el tema central. No informó, por ejemplo, no informó sobre los vuelos que se están haciendo en el país, no informó sobre las extradiciones, cuál es el mecanismo legal que se utilizó, no informó sobre por qué accedió que se vulnerara la soberanía nacional cuando le dieron instrucciones de mandar, así lo dijo Trump y así sucedió, los soldados a la frontera. No se dijo nada sobre el 50% de los productos mexicanos que subieron de 2.5 a 25% los aranceles, los que no están protegidos por el TEMEC, y eso es una realidad que se está dando. No se dijo nada sobre la producción de Pemex, no se dijo nada sobre cómo vamos a lograr eso que ella
puso en dos bloques. La parte de la seguridad, donde aceptó que hoy la seguridad y la Guardia Nacional depende de la Sedena, o sea, ya militarizada, en su boca, así lo dijo textualmente, y el otro bloque donde habló de la economía, donde dice tendremos autosuficiencia energética, creo que no sé cómo va a salir del 1.3 millones barriles de petróleo, no dijo cómo iba a lograr la soberanía alimentaria, eso no lo señaló, o sea, y está mal de hoy, importamos más maíz que hace 6 años. Habló del fortalecimiento del mercado interno, ampliar autosuficiente No alimentos dijo cómo, energéticos. no dijo cómo. Promover inversión pública y crear empleos. A ver, no, tampoco lo dijo. Además, Cosas- todos cosas sabemos. bien diferentes a Pero todo además, lo que todos dice. sabemos el tamaño de la economía mexicana y lo que representa la inversión nacional. Es más, no sabemos de dónde va a sacar el dinero de los trenes. Todo eso no lo avisó. Y para acabarla, la nota que está en todas partes y estuvo en las redes fue otra. Jorge. A ver, yo sí quiero apuntar algo porque aquí pareciera que sí hay mucho que festejar y aventar confeti para arriba. Dos cosas. Primero, no es a raíz de una llamada de la presidenta de la República con Donald Trump que se cancelaron los aranceles. Eso es falso. Desde el mismo día que se firmó este decreto arancelario, en la noche el secretario de Comercio de los Estados Unidos dijo, mañana va a dar un anuncio el presidente y va a decir que esto se va a postergar otra vez. Lo anunció él, ya la decisión estaba tomada. Número 2, Canadá, por ejemplo, que tomó una posición mucho más beligerante con esto, fue hasta la Organización Mundial de Comercio, presentó una denuncia y demás, pues también le condonaron un mes los aranceles, ¿no? Yo creo que lo que hay que reconocer aquí de la presidenta es pues que hubo cabeza fría para no tomar una decisión como la que tomó Canadá, pero el desenlace hubiera sido exactamente el mismo. Entonces no echemos confeti de manera... Pero sí hace diferencia el camino, ¿no? Para el futuro. Eso lo vamos a ver en el futuro, ¿no? Eso lo vamos a ver en el futuro. A mí me parece que el camino beligerante de Trudeau llevó al mismo punto que el camino de cabeza fría de Klaus Sheinbaum. Y es mejor el camino de cabeza fría. Yo lo prefiero, sí lo tengo que decir, pero tampoco es una cuestión de haber hecho una excelente negociación. La decisión estaba ya tomada de antemano, ¿no? Y no se habla, como decía aquí el diputado Moreira, pues que tenemos un problema grave de vínculos con el crimen organizado, del cual no se... 30% de descuento. A ver, vamos a escuchar, está aquí con nosotros Rubén Moreira, Israel Zamora, Jorge Triana, vamos a escuchar lo que dijo la presidenta respecto a esta situación ayer muy incómoda que se generó durante su meeting, festival, Sí, un meeting en el Zócalo de la Ciudad de México, cuando ella pasa para subir al templete y los señores de Morena, junto con Luisa María Alcalde, pues le dan la espalda porque se estaban tomando una foto con Andy López Beltrán. Y sobre este tema, pues es menor, la verdad. Entonces estaban distraídos, es todo. Sí está enojada. O sea, y yo estaría, yo estaría, en fin. Tú dices que todo fue casualidad. Fue un error y creo que se han pedido las disculpas, o más Pues bien se han un ofrecido errorzote, porque yo vi los tweets ahí, bueno, Ay, ahora luego se las llaman ex. disculpas. ¿Y qué tal las disculpas? Las disculpas fueron patéticas, hombre, innecesariamente salameras, ¿no? Si fue un asunto menor, ¿por qué se ponen de tapete? Señora presidenta, discúlpeme, no me flagele, mañana me pega 2 veces, pero hoy solo una, por favor. O sea, en serio, Y fue luego Monreal innecesario. sí, y luego no, y luego sí. Borró el ¿No? tuit de disculpas y lo volvió a subir. Yo creo que le ensuciaron, le embarraron, le opacaron, le eclipsaron el evento a la presidenta y pues sí está molesta, con justa razón. Israel, No, siento que estás derrotándote. No, para nada, para nada. sí fuiste, Nosotros ¿Tú creemos, fuiste al por evento? ejemplo, sí fui al evento. Ajá. Y ahorita comentaban que no informó nada sustantivo. El problema es que a veces no están al tanto de que todos los días tenemos una presidenta que va informando. Entonces, ¿para qué hace el evento? Lo que mencionabas de Pemex, 2 Una veces mañanera lo más. mencionó la semana pasada acerca del problema que había, por ejemplo, en Dos Bocas con este tema de la sal que estaba impidiendo la producción y que ya se corrigió. O sea, se va todos los días informando de todo. El Plan México está muy claro. Sí, por eso, han dado sí. elementos. Obviamente no iban a hacer un Pero, a ver. evento de 4 horas ahí informando, no era la intención, pero sí hacer un llamado O sea, que no me era parece... un informe. Me parece muy importante el llamado que hizo la presidenta para que todos los mexicanos quedaran al pendiente, ¿no? O sea, es probable, dijo ella, A ver, si no en nos hace el el llamado, en el no quedamos evento. al pendiente. A lo que voy es Qué que estuviéramos pendientes porque es Porque posible. esto todavía no se acaba. Así es, Ese el y es punto. algo que no está en las manos del gobierno de México, ni de Europa, ni de Asia, ni de ninguno como de esta los historia socios continuará. comerciales. Y hay que darle un seguimiento como pueblo, es lo que pidió la Pero pudo haber sido un gran evento.
si semanas antes la presidenta hubiera convocado a un real diálogo nacional. Exactamente. Que acepte las posturas distintas a la de ella y que en un proceso dialéctico pues lleguemos a lo mejor del país, pero eso no se ha dado. Y prueba es lo que va a pasar esta semana. Fast track, se van a votar en ambas cámaras un montón de cosas sin ninguna modificación, sin atender ninguna recomendación, ninguna idea, sin ningún criterio de libertad, así como llegan, salen. Ahora, hizo enumeración de seguridad e hizo enumeración de la parte económica, pero no dijo cómo, y ese era el momento que le dijera a la nación el cómo. Estamos en una gran crisis de seguridad y un día antes se conmemora el Día Internacional de la Mujer y se conmemora con datos como estos, mira, así tan claros. Y de cómo se engaña en este país. La línea negra son los homicidios de causa no determinada y la línea roja son los feminicidios. Vean cómo bajan los feminicidios, entrecomillado, y suben los no determinados. Esa es la realidad en este país. Esa es solamente la Ciudad de México, o sea, la más violenta. El subregistro. Bajan los feminicidios, entre comillas, pero suben las muertes por razones indeterminadas. O no, la fuente es la Fiscalía de aquí de la Ciudad de México. Entonces, eso es lo que está pasando en este país. Y no dijo nada la presidenta de las mujeres ayer. Dijo, bueno, ha estado, repito, pero sí informando apenas un día antes para que... Apenas la semana pasada se dieron un informe con base en todos los datos de las 32 fiscalías de cada uno de los estados que menciona que hay una reducción del 2018 a la fecha del 28% en los homicidios. Esos son los datos de todas las fiscalías. 28%. Es falso. Con base en los datos de las fiscalías. Sí, con base en los datos de las fiscalías que aumentan los homicidios de causa no identificada, las muertes de causa no identificada. O las desapariciones. O las desapariciones, que han aumentado muchísimo. O lo que pasó ayer o está pasando estos días en Jalisco con este campo que se encontró. Si queremos lograr resultados, hay que aceptar. Y lo de ayer fue un mitin político descafeinado. Y lo de Jalisco fue un intento de ocultar información de Enrique Alfaro. ¿O de quién? Sí. O sea, ahí el gobierno federal ni siquiera había entrado. Hace varios años, ¿no? Eso ya tenía rato. A ver, yo lo que creo es que fue una mañanera grandotota, una kermés inútil. Enorme, 350,000 personas, dicen. Pues por eso grandotota. ¿Quién sabe cuánto costó? 1,850,000 personas. Nunca vamos a ver el costo porque nunca responden cuando hacemos solicitudes de información sobre el costo. Es el gobierno de la opacidad desde el 2018 a la fecha. No informó dos cosas que me parecen relevantes. Primero, bueno, hablando hace rato, habló Israel del tema de Dos Bocas, caray, 5 contratos que ya ascienden a los 9,000 millones de pesos de Rocío Nale al primo de su esposo para construir Dos Bocas a sobreprecio, construyó ductos a sobreprecio. Pues con razón tiene esas casotas, esas mansiones regadas por todo el mundo, porque de verdad es una corrupción galopante la que estamos viviendo y no es información mía, pues eso está a la vista de todos. Este señor de nombre Juan Carlos Fon Cortés, que tiene varias empresas, se le asignaron todos los contratos de Dos Bocas. Está hinchado en dinero el señor, no se habló de la corrupción y muy importante, Donald Trump, todavía la semana pasada, afirmó que bueno que nos mandaron 29 extraditados aquí, bueno, expatriados, regalados, no trasladados, expulsados, como le quieran llamar, ¿no? En esa figura jurídica extraña que sacaron de la manga, pero vamos por los narcopolíticos. Y dijo, yo les recomiendo que busquen en México. Y dijo, y fue enfático, de esta administración. Yo hubiera querido que la presidenta nos diera a conocer la lista de los narcopolíticos que le está pidiendo Donald Trump. Necesitamos conocer esa lista. Pero ella dice que no, que Donald Trump le dijo que no. Pues la presidenta ha sido muy enfática en O sea, que no estaban buscando políticos. Bueno, ahí hay que esperar, porque si también el presidente Trump la única referencia de un nombre o de alguna referencia que haya dado un indicio de a quién se refería el presidente Trump era
al secretario de Seguridad Sí. de Felipe Calderón Sí, y cuando Pero lo no anuncia dice que con en esta AP, administración. pero no ha dado Él un no solo trabaja nombre. en esta administración. No, por eso hay Y que al pedírselo. contrario, se ha referido a la presidenta como una mujer maravillosa. Claro. No creo que se refiera así de una persona que él sabe que dirige un Yo- gobierno yo que está sí vinculado creo, con el yo narcotráfico. sí lo creo. Creo que no. Yo creo que no. Pero sí creo que la presidenta Ahora- debería decir presente pruebas porque está ensuciando este gobierno, ¿no? Por supuesto que se han Pues columna solicitado. estos días, ¿no? Ajá. Son calumnias, ¿El así jueves? la presidenta las calificó. Recordemos cuando sale el tuit, al otro día sale la presidenta con una declaración y en esa declaración menciona Ahora que eso son calumnias, Vayámonos es una más ofensa para el cerquita, país. vayamos más cerquita. El cierre del 24 es de 1.354.000 barriles de petróleo al día. Es la cifra más baja desde 1978. Esa es la realidad. Porque desmantelaron Pemex. No, discúlpame, nomás déjame terminar. No, son 6 años que el señor Andrés Manuel López Obrador no hizo ni una exploración. Y no lo hizo porque se gastó 24,000 millones de dólares en un cacharro que no funciona Y porque y que canceló no ha las producido subastas. nada. Y porque canceló las subastas. Hoy las tratan de recuperar con una iniciativa que recupera el 80% de lo de Peña Nieto, pero con el otro 20% casi lo hace imposible. Entonces, ayer ella dice, vamos a la soberanía energética. ¿Cómo? ¿Cómo? Ese es el tema, ¿cómo? Porque si no nos dicen cómo, pues termina en esto que hemos dicho, de que es pues, un informe. Pues ¿cómo? Fortaleciendo Y no CFE, se- la reforma constitucional que se aprobó y después las reformas reglamentarias que también fueron aprobadas para fortalecer CFE van encaminadas precisamente en garantizar CFE no perdió dinero la con soberanía Peña. Hoy está perdiendo energética dinero. de nuestro país. CFE no El perdió tema dinero. fue que estaban en gobiernos anteriores, es evidente, hay pruebas que... ¿De? Pues, por ejemplo, la reforma de Enrique Peña Nieto, ¿Qué? que buscaba desmantelar a CFE para que la energía quedara en manos del sector privado, en donde ocurrían N cantidad de problemas, que Dime podemos por qué hablar antes en la tenía- distribución. Pero dime por qué podemos antes hablar- teníamos electricidad y ahora no. Pues, ¿en qué partes no? O sea, ¿por Tiene qué pérdidas argumentar? Pemex. Porque hay un problema Tiene con pérdidas Pemex CFE. en Dos Bocas que se está trabajando y informó la presidenta Claudia que este problema que había de salitre en el combustible ya se solucionó la semana pasada, permíteme. que eso El problema de Dos impedía Bocas es la mucho más producción grave de que eso. gasolinas. El problema de Dos Bocas es mucho más grave. No está conectado a ninguna parte. Fue construido arriba de un pantano. Se empezó sin saber cómo se iba a terminar. Nos dijeron que costaba 8,000 millones de dólares, costó 24,000 Y se millones robaron el de dinero. dólares. Y dejaste las otras 6 refinerías sin arreglar. Y yo no sé si sepan que por cada barril de petróleo se produce el 30% de combustóleo. Y ese combustible no tenemos dónde desplazarlo, más que quemarlo, y mira lo que está pasando en muchos lugares de este país. Ese es el problema que tiene Pemex. El problema es que lo manejó un tipo que no tiene la menor idea de cómo manejar una industria de ese tamaño. Ese es el problema que tenemos en este país. El día que lo admitamos, vamos a poder empezar a cambiar. Y que ahora nos lo mandan al Infonavit y le quiere meter la mano al cajón de los ahorros de la gente, ¿no? O sea, es que son decisiones lamentables e indefendibles, hombre. Aquí hay cosas muy, muy, muy feas. A ver, yo creo que no era momento de dar un informe, no era momento de hacer nada. Hay muchas cosas que explorar de lo que está sucediendo en el país y no se informó absolutamente nada. Estamos azotados por el crimen organizado, no hay buenas noticias que dar al respecto. Sí, la presidenta, pues a mí no me gustaría estar en su lugar. Pues, tiene enemigos por todos lados, hasta dentro del propio partido. Sobre todo. Le juegan las contras en el Senado, en la Cámara de Diputados, una reforma del nepotismo se la tiran y se la modifican, su propuesta para la Comisión de Derechos Humanos se la cambian, tiene enemigos por todos lados. O sea, de verdad que yo no sé quiénes son los aliados de la presidenta, ¿no? Ella tampoco se deja ayudar mucho, hay que decirlo. Pero a ver, hay una contradicción. A ver. De la oposición. ¿Puedo decirlo así? Adelante. Tenemos al PRI ahorita diciendo, nos decía el diputado Rubén Moreira, que estas reformas que se van a presentar de soberanía y las demás que están ya van a pasar sin estudio, que así como van las a mandó pasar la presidenta sin van a pasar. sí, sí van a Y luego pasar. nos dice el diputado del PAN que no es cierto, que no le aprueba nada, que le cambian, refiriéndose, me imagino, ¿Estas propuestas al son de la tema presidenta? de ¿Estas que se van a nepotismo. pasar? Ujú. Entonces, no hay una... Mira, te que voy se a poner- pongan de me acuerdo ahora parece sí que es lo el mismo, PRIAN Lo para mismo, que nos pero te digan. voy a poner un grave ejemplo de lo que Cuando está regresemos, sucediendo. Rubén, por favor. Órale. Gracias. La mañana en punto. A ver, nos quedamos con Rubén Moreira, coordinador del PRI en la Cámara de Diputados. ¿Qué le ibas a plantear a Israel Zamora Morena? A ver, te voy a plantear una cosa muy sencilla para que veas cómo suceden cosas en el gobierno de Morena que son contradictorias. Y esto sí es bien grave. Se presenta una iniciativa para mejorar, modificar o cambiar
en el discurso, eso dice Morena, la ley del ISSSTE, donde todos los trabajadores que pasen de determinado salario van a pagar más por su servicio. Y la presidenta dice que eso no aplica a los profesores. Sí, sí aplica a los profesores. Y el líder sindical de los maestros dice que a los profesores de base no les aplica. No, sí, sí les aplica. Y cuando hay grandes manifestaciones, dicen, vamos a hacer mesas de trabajo, pero eso no les aplica. Pero además hay un compromiso que se hizo en la pasada administración y en esta, de que se iba a modificar el régimen pensionario de los profesores. Y ahora se dice que no se puede. Esas son contradicciones, no las que hay entre nosotros, que además somos dos partidos distintos, si las hubiere. Esas son contradicciones. Que no le digan a la presidenta qué enviaron a la Cámara. Y lo grave es de lo que enviaron a la Cámara. Bueno, ahí decir nada más muy claro con lo que estaba comentando, informó la presidenta la semana pasada. La presidenta informó la semana pasada que se iba a suspender, hasta en tanto no se dejara en claro que no se afectaban los derechos para los profesores. Entonces, está pausada esa. Y decir, lo que dice la iniciativa, la intención de la reforma, y eso es lo que se tiene que verificar, que se cumpla con esa intención y que no afecte a los maestros, es que ciertos funcionarios, así lo estableció la iniciativa, es que solo los funcionarios que tienen sueldos superiores a los de el promedio, pero eso no dice la iniciativa, paguen respecto no solo del salario base, sino de lo que complementa el salario. Pero eso no dice. Entonces, precisamente por eso se suspendió, se va a revisar, y qué bueno que lo traes a la mesa, porque es un ejemplo de cómo sí se escucha. Ahí se escuchó la molestia de los profesores y la presidenta dijo, no vamos a hacer ninguna reforma que les afecte y queda pausada hasta en tanto no se defina el texto final de la Chécate reforma. La página del Senado, dice que nada más 16 estados han aprobado la reforma del salario mínimo profesional. Chécate la de la Cámara de Senadores, dice que 31. Y esos 31 estaban en octubre y el Senado no cantó la constitucionalidad para que no se le aumentara el sueldo a soldados, médicos, enfermeras, policías. Ahí está. Oye, eso es congelar una reforma constitucional. Eso es engañar a la gente. ¿Y sabes por qué lo engañan? Porque no tienen dinero, ya quebraron. Ahora que están juntos, Jorge Triana y Rubén Moreira. Pero no revueltos. Ajá, no, ya veo. Porque ayer Jorge fue durísimo contra las alianzas con el PRI y con. No, ¿qué pasó? ¿No? A ver. No, dijiste que perdieron su ideología y su sentido y la claridad de los estatutos y de el objetivo del PAN. Nos desdibujamos ideológicamente y confundimos a la ciudadanía. Eso es definitivo, es un tema de autocrítica y creo que lo mismo le pasó al PRI, quizá al PRD también, y creo que tenemos que hacer un replanteamiento. Y lo que a nosotros anunciamos ayer es que las alianzas van a tener un sistema de decisión sobre su viabilidad o no, de acuerdo a la rentabilidad electoral en cada estado. La decisión si hay alianza o no, eventualmente en Nayarit va a ser en Nayarit, con la dirigencia del partido Nayarit, en Yucatán, eso es lo que va a suceder. ¿Y lo firmaron? ¿Ya está hecho? Porque entiendo que hubo ahí pleito, enfrentamiento, que unos no quieren ir con el PRI, que otros no quieren ir con no sé quién. Hubo debate, pero finalmente lo que debatimos ayer fue, no, porque eso, precisamente por eso, lo va a decidir la dirigencia ayer. Ayer lo que debatimos, más que discutir, fue la viabilidad de una alianza en el estado de Durango. Y eso lo va a decidir la dirigencia del PAN en Durango y del PRI en Durango. Ellos son los que van a tomar su decisión a nivel local. Y me parece que lo más sano, Yo creo que yo soy de los que soy proaliancista por una razón muy sencilla. Hay que enfrentar a un Estado autoritario que está utilizando todos los recursos para quedarse con las elecciones. Desde la intervención que tuvo el señor presidente de la República, que está demostrada en los comicios, hasta el crimen organizado. Entonces, es una alianza estratégica para defender la democracia. En Coahuila no llegaron con alianza. En Coahuila llegamos con alianza en lo federal. Sí. También llegamos en alianza en la gobernatura con Manolo y con Acción Nacional. Sí. Pues fue PRI, PAN y en Durango. También. Bueno, hay lugares donde sí funciona. No, claro. Es que, a ver, hay muchas cosas, perdona. Hay muchas cosas. Hay temas ideológicos que hay que analizar, pero hay que enfrentar la realidad de un Estado que se quiere quedar con todos los cargos, que quiere ser un partido único, ni siquiera un partido hegemónico único. ¿El 2024 no les funcionó?
En los 24 tuvimos una confusión ante la ciudadanía y no sabían por quién estaban votando. Digo, esto está medido, vaya, se manejó muy mal la alianza, pero en 2021 fue muy exitosa. Si no se hubiera gestado esa gran alianza a nivel federal en 2021, Morena hubiera tenido mayoría calificada. Desde mucho antes hubiéramos tenido cualquier cantidad de problemas institucionales que estamos teniendo en este momento, ¿no? Entonces, bueno, a mí me parece que fue exitosa. Entonces hay que saber cómo hacerla más bien. O sea, ¿van juntos en estas elecciones? ¿Qué es Veracruz, sí? En Veracruz no vamos. En Veracruz ya se definió No, que no, y- en Durango se está discutiendo a nivel local. ¿2027? En 2027, bueno, pues en 2027 lo vamos a decidir, ¿no? ¿2030? Lo vamos a decidir. ¿Cómo ves, Israel? ¿Que Pues, sigan en alianza? Como yo creo que ya es algo que ellos deben de definir. Yo lo que no estoy de acuerdo es que las personas al votar se hayan confundido, ¿no? Las personas que salieron a votar en el año pasado tenían muy claro que no iban a votar por la oposición. Eso fue lo que demostraron los resultados. Yo creo que no hubo confusión. Yo creo que el pueblo de México identifica al PRI, al PAN como lo mismo, identificaba al PRD como lo mismo, y ese fue el voto. No es algo que yo diga, sino creo que los resultados fueron contundentes. ¿Qué necesita el país? Pues una oposición responsable, una oposición que se preocupe por el pueblo ¿No de te parece México. que lo están haciendo? Yo creo que la oposición mucho tiempo defendió intereses de unos cuantos y eso el pueblo lo repudió. Bueno. Y hasta en tanto que el pueblo de México Yo no perciba lo niego, eso que la no es- oposición se preocupa por el pueblo de México y por sus intereses realmente, creo que hasta entonces vamos a tener una oposición más fortalecida. ¿Rubén? A ver, primero, no lancen campanas al vuelo que no lo fueron, ¿eh? En la Cámara de Diputados, usted tiene el 54% de los votos y la oposición el 46%. Prácticamente mitades, prácticamente. Segundo, hubo una intervención grosera del señor presidente de la República para ganar la elección. Cuarta, se utilizaron mecanismos que no son honestos. Por ejemplo, inventar esto del salario mínimo profesional, por ejemplo, inventar y repetir hasta que se cansó el señor presidente de la República de decir que les iban a quitar los programas sociales cuando eso es falso. Tan falso es que están en la Constitución. Entonces, eso generó muchísimas cosas, más el crimen organizado, que está demostrado que participó en los procesos electorales, y si no, la gran cantidad de personas muertas, y si no, los resultados sorprendentes en algunos estados. Por eso hay que hacer el espacio para discutir temas ideológicos. En el PRI también hay quien dice que solos, pero algunos de nosotros pensamos que para defender la democracia mexicana hay que aliarnos. De hecho, de derecho, estratégicamente, pero que tenemos que enfrentar ese monstruo que es el autoritarismo juntos, sí, hay que hacerlo. Y hay que invitar a otras fuerzas políticas y a otros actores políticos para eso. No se vayan a confundir y en esa confrontación al que confronten sea el pueblo de México. Y creo que eso es lo que está hombre. haciendo la Al pueblo de oposición. México que ustedes están al pueblo de México que ustedes están olvidando y por eso lo asesinan. ¿Dónde estaba ¿Dónde estuvo menos ayer? 28% ¿Dónde estuvo? Eso de es falso. disminución. Y ya te lo demostré. Lo están ocultando. Y lo ocultan de 3 o 4 maneras. La primera, en la página de la Secretaría de Seguridad Pública, eliminaron las fuentes abiertas. La segunda, aumentaron los desaparecidos. La tercera, están aumentando groseramente las muertes no clasificadas como homicidios. Y la última, pues es sencillamente no anotar. No anotar. Y la próxima semana te traigo casos muy específicos donde no se anotan los homicidios, donde se está maquinando maquillar las cifras. Oye, pues ¿dónde están? Imagínate esos, no sé, 200, 100 en el campo de exterminio de Jalisco. ¿Dónde están, no? Pues esos no sé si se van a la lista de desaparecidos, ¿no? Oh. Que más de 150,000 desaparecidos en el obradorato de sus 2 pisos. En Bueno. sus 2 pisos. Es una cosa. Déjame un Vas. segundo, que me claro. toca a mí. A ver, aquí yo nada más quiero decir una cosa. A ver, aquí sí estamos en un escenario de imposiciones. De la articulación de un partido único, como dice Rubén, de Estado, un partido único, que es lo que se pretende, que haya unanimidades. Y cuando hay unanimidades no hay democracia. Sí, efectivamente fue una elección de Estado la que vimos, una elección la más violenta en la historia,
la elección más inequitativa en la historia, con más abusos desde el poder en la historia moderna de este país, y me parece que eso lo tendría que empezar a reconocer el gobierno, y después se hizo un esfuerzo por articular una mayoría artificial, una sobrerepresentación completamente ilegal que no refleja la voluntad de la gente, pero la voluntad de la gente en voto por partido es la mitad del país prácticamente está con Morena y aliados, y la mitad del país está con la oposición, eso que no quede duda, y tan se quiere articular un partido de Estado. Pregunten en este momento a los agremiados del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación que están tomando las calles en varias partes del país porque los quieren afiliar a Morena a la fuerza. Habráse visto. Hay gente que dice, oye, yo odio a Morena, ¿por qué me voy a afiliar a Morena? ¿Por qué mi líder sindical charro me quiere afiliar a Morena en contra de mi voluntad? Y están bloqueando calles, Israel, bloqueando calles. No, eso es indefendible, muy rápido, indefendible. Muy rápido en cuestión de seguridad, que me parece lo más sensible para el pueblo de México. El promedio actual de homicidios diarios en el país es de 49 personas. En Guanajuato, 252. Es inaceptable Pues que un gobierno... que, Ahora, ayúdenles. ¿qué pasa? La colaboración, sí. Ayúdenles. ¿Qué pasa en Luego, Querétaro? no los dejen ¿Qué pasa en solos? Querétaro con otro gobernador panista? Él sí realiza colaboración. Él sí va a los y hay, mítines. no, pero ven los resultados. Oye, Qué casualidad no, que no es cuando hay distinto. coordinación No tiene que con ver, el gobierno federal hay menos homicidios. Estamos hablando de dos estados Bueno, pero gobernados luego por el también PAN. viene Michoacán y Guerrero y... Jalisco. ¿Qué pasó con Jalisco? Pues no conocíamos nada con el anterior gobernador. Y el que fue ayer, pues se conoce esto que sucedió. Gracias a los en tres, Jalisco. Rubén. Gracias, Jorge. pues, Muchas gracias. Azucena, Buen día. Gracias, buena semana, Israel. Jorge. Saluden a la Rubén. presidenta, no se les olvide. No tardamos. Fórmula Noticias con Azucena Uribe.